vamos a ver cómo se desarrollan los eventos finales de la vida del Señor ahora. Ahora sí, diríamos que como en las películas esas de acción, como en las películas de suspenso, es cuando todo habla en horas, el drama va a alcanzar su clímax. Ya todos los eventos que vienen se precipitan uno detrás del otro y llegamos a la consumación de las jóvenes del plan de Dios que estaba ahí desde el mismo Génesis delimitado para la humanidad. Ahora, y vamos a verlos bajo la óptica del evangelista Juan. Les voy a tratar de insertar, porque cuando estudiemos ahora estos eventos, de vez en cuando les voy a insertar algo de lo que nos dice Juan y si dice Mateo, Marcos o Lucas, para llevarnos una idea un poquito más completa. Dice ahí, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado, les voy a enseñar dónde está el arroyo este ahora en Jerusalén. Al otro lado había un huerto y en ese huerto entró con sus discípulos. Les he puesto un versículo de arriba pequeñito de Lucas. Fíjense que ahora les voy a insertar cosas de varios evangelistas. Dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Había allí un monte. Cuando uno habla de monte y habla de los montes de Jerusalén, olvídese de montañas grandes. Estos son lomitas, pequeñitas. Pero bueno, el monte de los olivos. Y en ese monte había un huerto. Ese huerto es el que da nombre a nuestra iglesia. Dice que era el huerto de Getsemaní. Era costumbre de Jesucristo ir a ese huerto a orar. No fue que lo hizo por primera vez ahora, según nos recoge el evangelista Juan. Miren, los jardines, los huertos han tenido una importancia en la Biblia. Hay un huerto famoso, un jardín famoso que se nos habla que fue un huerto de desobediencia, un huerto de pecado y muerte. ¿Cuál fue? El Edén. Jóvenes, ustedes han dado en estos días, han hablado mucho sobre el principio. Pero miren, ahora estamos en presencia de un huerto, de un jardín, donde no hay desobediencia. Lo que hay es obediencia total. Vamos a ver los eventos que se desarrollan en un jardín donde no hay pecado y muerte. Lo que hay es justicia y vida. Esta foto que está ahí es una foto real de cómo luce el huerto de Getsemaní en la actualidad. Cuando los turistas van a Jerusalén, ellos visitan, diríamos que parte obligada de los tours que se hacen es ir al huerto de Getsemaní. Y miren esos olivares centenarios. Esto es una cosita así fuera de la clase. A veces cuando usted lee, yo he leído muchas cosas que dicen, por ejemplo, y esos olivares que eran del tiempo de Jesucristo, ¿sí? que fueron testigos de Jesucristo. Después leí otros que dijeron, no, 2000 años, no, diríamos así un buen cubano, no tan calvo. Son centenarios, pero no es que llevan 20 siglos esos mismos olivares. Eso no nos interesa, eso es un detalle nada más que les digo. Pero esos son reales. En un lugar parecido a este, es decir, con estos mismos árboles, caminó Jesucristo. ¿Qué se hacía? Las aceitunas. Esto era un lugar famoso porque las aceitunas se recogían y se ponían en una prensa de aceite y de ahí sale el aceite de oliva. Ustedes cuando compran aceite, ¿quiénes usan aceite de oliva aquí en sus casas? La otra posibilidad es usar aceite vegetal. Son los dos grandes grupos. El aceite de oliva es muy sano. Como lo dijo ahorita, introduzcan cosas sanas en su dieta, usen el aceite de oliva. Entonces, imagínate, hay aceite de oliva extra virgen, que si de la primera prensa, que si de la segunda. Y últimamente, se los digo un consejo de mercado. Usted a veces llega y ve un aceite de oliva y dice, ¡ay, qué barato está! Léalo bien, porque en chiquitico siempre le ponen aceite de oliva. Y después en la chiquitica le ponen abajo, está ligado con aceite de girasol. Entonces, si usted pasa así por el... No, pero eso es normal, eso es práctica común, eso no es que es mentira, que es así. Lo que tienen que leer todo. En grande le ponen aceite de oliva. Esto es un blend que tiene también aceite de girasol adentro. Ya no es aceite de oliva puro. A lo mejor es 60 y 40, 70 y 30. Miren, jóvenes, las aceitunas tienen que ser aplastadas. Y cuando eran aplastadas, entonces salía, destilaba el aceite. Iba a ser aplastado, iba a ser molido. Y aquí comienzan los eventos del Hijo de Dios. Miren ahí el arroyo de Cedrón. Por supuesto, Jerusalén en los tiempos de Jesucristo no estaba con esos edificios ni mucho menos. Sí, pero miren, pero actualmente eso es lo que se ve. Miren, aquí estaba. Miren, el arroyo de Cedrón es este aquí.
tenía aquí diríamos la parte principal de la ciudad donde estaba el templo, y aquí tenía el monte de los olivos. Por eso es que dice el texto: terminó de orar, Jesucristo cruzó el arroyo de Cedrón y llegó al monte de los olivos. Un arroyo que cuando había tiempo de agua, tenía un poquito de agua, como arroyos de esos que a veces cuando llega tiempo de seca, lo que habría, miren, fíjense que miren ahí en la foto actual, se dan cuenta que eso es ahí como una quebrada entre el monte del templo y el monte de los olivos. ¿Qué significa Cedrón? Todo aquí diríamos que tiene su connotación. El Cedrón significa oscuro. La palabra Cedrón significa oscuro y sombrío. Dice, estuve leyendo, que como estaba el arroyo de Cedrón pegado al templo de Jerusalén, ahí en ese arroyo era donde se vertía la sangre de los sacrificios. Y todos el altar, cada vez que se sacrificaba, en el templo de Jerusalén se sacrificaba continuamente y diariamente. La sangre corría por ese arroyo. Por eso es que ese arroyo es el nombre de oscuro y sombrío. Fíjense que son, diríamos, elementos que aparentemente no se conectan. Y en un arroyo como este, que estaba lleno de sangre, que era símbolo de tristeza, de muerte, lo cruza el Señor y llega al monte de los olivos. Miren lo que nos dice Mateo 26. Esto no nos lo dice el evangelista Juan. Dice Mateo 26 que cuando fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, dice que dejó a los discípulos afuera y se avanzó un poquito más con 2 solamente. Dice, se llevó a Pedro con 3 y a los 2 hijos de Zebedeo, más cercanos al Señor, y entra un poquito más adentro con ellos a orar. Y dice, es tal la angustia que me invade, palabras del Señor, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. El corazón del Señor, jóvenes, estaba en una tristeza extrema. Y yendo un poco más allá, se postró y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y dice que cuando vuelve a esos 3 discípulos que habían entrado con él al huerto, los encontró dormidos. No han podido estar conmigo despiertos ni siquiera una hora. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Jóvenes, el Señor esta oración la hizo 3 veces. Les digo, estos detalles no nos los da el evangelista Juan. Miren cómo sigue la historia. Y de pronto el evangelista Juan ya va directo al grano de los acontecimientos. Y también Judas era discípulo del Señor, había salido, se había separado de los otros 11. ¿En qué momento? Cuando estaba en la última cena. Recuerden que hay un momento donde Judas sale. Dice, y Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Y miren lo que nos dice el evangelista, porque muchas veces Jesús había subido ahí con sus discípulos. Ahora, era práctica del Señor ir a este lugar a orar y llevarse a sus discípulos. Judas se había separado de la congregación, de la comunión de los 11, pero conocía el lugar. Y miren ahí les insertado en otro color lo que dice Mateo. Miren lo que dice Mateo. Y el que le había entregado, que era Judas, había una señal. Y le había dicho a los principales, a los religiosos: al que yo besare, y ha quedado la historia como el beso de Judas, el beso de la traición, al que yo besare, ese es, prenderle. El huerto, por supuesto, era un lugar que no tenía luz, no era un lugar alumbrado, era un lugar oscuro. Y dice, y enseguida se acercó Judas a Jesús, nos cuenta Mateo, y le dijo: salve maestro. Qué hipócrita. Y dice que le besó. El beso, jóvenes, para el hebreo, y sigue siendo, es una señal de devoción, de cariño, de amor, ¿sí o no? Se ha mantenido. Nadie besa a nadie para traicionar, nada más que Judas. Y dice entonces, vuelvo a Juan, y Judas, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, hasta la guardia del templo, la involucró en esto. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Qué triste la traición de uno que había estado 3 años y medio viendo los milagros del Señor, siendo recipiente de las bendiciones del Señor. Le habían confiado hasta la bolsa, manejaba el dinero, las finanzas, y miren ahora lo que estaba cayendo. Jóvenes, el pecado lleva a esto. Judas tropezó, y tropezó de forma tal
que no lo dice ahora aquí ni mucho menos, no es tema de la clase ni de la que viene, pero ¿cuál fue el final de este hombre? Terminó ahorcado. ¿Y entregó al Señor por qué precio? Las 30 miserables monedas de plata que hizo con ellas antes de ahorcarse, las tiró. Fue para el templo y se las tiró a los principales sacerdotes allí, los mismos líderes religiosos que habían pactado la traición y habían puesto el miserable precio de un esclavo, 30 monedas de plata, se las tiró y terminó ahorcado. Jóvenes, estas son las consecuencias del pecado y la apartarse del Señor. No es para meterles miedo, pero es la realidad. Y dice Mateo que en aquella hora, fíjate, son elementos que no dice Juan, pero dice el otro evangelista. Dice que Jesucristo, cuando vio que habían llegado frente a él toda esa cantidad de personas, le dijo: y como contra un ladrón han salido ustedes con espadas y palos para prenderme, como si fuera un vulgar ladrón, cada día les recordó, me sentaba con ustedes en el templo y les enseñaba, y no me prendisteis. Y dice que Jesús, que sabía todas las cosas, por supuesto, le dijo: ¿y a quién buscáis? Adelante el Señor, ¿y a quién buscáis? Y de pronto, ante una declaración, fíjate que este es otro yo soy del Evangelio, lo que no tiene más nada atrás, dice que Jesús les dijo: yo soy. Y dice que la reacción fue que retrocedieron a tierra y se cayeron. Ahí en ese grupo, ya con eso termino, habían judíos, los líderes religiosos y la guardia del templo, y también parece que habían guardias también romanos. Ante la misma declaración de yo soy, los dos grupos retrocedieron y cayeron. ¿Por qué creen? Eran dos grupos distintos, ¿sí o no? Sí. Quizás lo que le impresionó a los judíos, para el judío o un hebreo, oír la declaración yo soy, la asociaba solamente ¿con quién? Con el mismo Dios, con la deidad. Ver a un hombre allí desarmado, en un huerto, de noche, y que de pronto delante de él le dijeron: ¿a quién buscáis? Y cuando dijeron yo soy, tuvo que haberlos, con toda la maldad que tenían dentro, tuvo que haberlos impresionado y retroceder. Y quizás para esos romanos, que por supuesto no creían en Dios ni en deidad, dijeron: pero estamos delante de un hombre que es distinto. Porque cualquiera que hubiera hecho, se hubiera salido corriendo, se hubiera arrodillado pidiendo clemencia, pero mucho menos enfrentarse y decir yo soy. Y dice: cayeron a tierra. Y entonces respondió Jesús y les dijo por segunda vez: ¿a quién están buscando? Y entonces le dijeron: a Jesús Nazareno. Y dice el Señor: os he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, la labor de protección para sus discípulos hasta en este momento, dice el Señor: dejen ir a estos. Y dejamos la clase así, este suspenso. Están los guardias, están los líderes del templo, está el Señor en Getsemaní, y ya está el momento donde lo van a prender. ¿Qué pasa después del prendimiento del Señor? Lo veremos la semana que viene. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Padre, ahora, y te pedimos que la gracia de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, sea manifestado en el corazón, Señor, y en la mente de cada uno de estos muchachos y de estos adultos. Que comprendan, Señor, con toda claridad tu palabra, que la Escritura sea la regla de fe y práctica, Señor, que rija sus vidas, y Señor, que sean bendecidos y sean santificados, Padre, en el poder que hay en tu palabra. Esta bendición que sea también extensiva a todos los que después oirán, Señor, en la semana, la clase, a los que no están congregándose, Señor, que también tengan oportunidad de volver a la comunión, Señor, a la unidad de tu pueblo, que tengan estas ovejas que no están aquí ahora, tengan la bendición de volver a pedir, Señor. Amén. Y te pedimos que nos uses con poder, para que la palabra corra, Señor, y sean marcados y sean diferenciados de estos muchachos, Señor, en lo que ellos creen, en lo que ellos hacen, en sus acciones, Padre, que sean las que hablen bien alto de que son hijos tuyos, Señor, y que quieren ser distintos. Bendice ahora el culto que viene, que también sea hermosa la palabra, la alabanza, el oro, la predicación, Señor, y muévete con poder en medio de tu pueblo, en necesidad de tus hijos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo.